nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente ante el Señor que somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que por tu gracia conviertes en justos a los pecadores y das la felicidad a los afligidos, ayúdanos con tu poder y con tus dones a perseverar con fortaleza en la fe que nos ha justificado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos a los Apóstoles. En aquellos días, después de una fuerte discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, desde los primeros días, como sabéis, Dios me escogió entre vosotros para que los gentiles oyeran de mi boca el mensaje del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, mostró su aprobación, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones con la fe. ¿Por qué provocáis a Dios ahora, imponiendo a esos discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, y les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Santiago resumió la discusión diciendo: Escuchadme, hermanos. Simón ha contado la primera intervención de Dios para escogerse un pueblo entre los gentiles. Esto responde a lo que dijeron los profetas. Después volveré para levantar de nuevo la choza caída de David. Levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor, y todos los gentiles que llevarán mi nombre, lo dice el Señor, que lo anunció desde lo antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Basta escribirles que no se contaminen con la idolatría
ni con la fornicación, y que no coman sangre ni animales estrangulados, porque durante muchas generaciones en la sinagoga de cada ciudad han leído a Moisés todos los sábados y lo han explicado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así les he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tengo que comenzar diciendo felices Pascuas a todos aquellos, Pascuas de Resurrección, a todos aquellos que siguen la Eucaristía diariamente a través del Canal 13, porque por distintas circunstancias no he estado yo celebrando la misa del canal desde la Cuaresma. Así que la última vez que estuve por aquí fue para el tiempo de Cuaresma, por poco se nos acaba la Pascua. Pero hemos estado trabajando, gracias a Dios, todo está bien y seguimos trabajando fuertemente para vivir en nuestras comunidades la alegría de la Pascua, en este también espíritu de misión del que el Papa Francisco quiere que seamos partícipes, que la misión de Cristo esté en el corazón de la Iglesia, y eso es lo que significa es que la misión de Jesús esté en el corazón de cada uno de nosotros cristianos. Llevamos en este tiempo de Pascua ya bastantes semanas escuchando en las misas de feria, en las misas de la semana, la lectura del libro, la lectura continua del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos viene muy bien. Es interesante ver en el tiempo pascual que si bien terminamos con la fiesta de Pentecostés,
todo lo que leemos durante el tiempo pascual es lo que pasó después de Pentecostés, que es el nacimiento de la iglesia. Es lo que hemos venido escuchando desde cómo se va consolidando la misión de los apóstoles, luego la conversión de San Pablo, cómo comienza la misión de compartir el evangelio con los gentiles, lo que eso implica para la comunidad cristiana y cómo tienen que entonces empezar a tomar decisiones los apóstoles y entrar en esta reflexión de quiénes somos nosotros los que creemos en Jesucristo. Y esto se da porque ya algunas de estas comunidades en la que ya empieza a haber un gran número de aquellos que no eran judíos, los paganos, los que practicaban otras religiones distintas al judaísmo, que se han convertido al cristianismo y ahora creen en Jesucristo, creen en un solo Dios, lo que nosotros decimos en el credo, básicamente, y participan de esta fe. Ahora surge la pregunta porque algunos procedentes del judaísmo, entendiendo que Jesús es el Mesías para el pueblo judío, pues comienzan a explicar en estas comunidades que es importante que ellos cumplan con la ley de Moisés, particularmente pidiendo que los varones se hicieran partícipes del, del rito de iniciación propio del judaísmo, que era la circuncisión. Así que si no hacen estas cosas, incluso condicionaban en lo que exponían, condicionaban la salvación a realizar los ritos judíos. Si no haces estas cosas, pues no te salvarás. Así que se forma un revuelo en estas comunidades y se va y se consulta al colegio apostólico, al grupo de los apóstoles. Que es bonito en el libro de los Hechos cuando vemos esto, ver ya esta organización en la iglesia cuando la iglesia está naciendo, ver cómo ya se va estructurando y cómo hay ciertos momentos donde tenemos que, sí, efectivamente preguntar y preguntar para conservar la unidad, cosa que veremos ya en los próximos días en la lectura del Evangelio, como parte del sermón de Jesús en la última cena según el Evangelio de San Juan. Pero por lo pronto vemos a esta iglesia que quiere conservar la unidad en la fe y por lo tanto preguntan a los apóstoles y se les trae el problema. Y en medio de esto vamos viendo los testimonios que dan. Pedro primero cuando dice, yo fui de los primeros a quienes el Señor le encomendó ir y hablarles acerca de Jesucristo a los paganos. Y luego vamos a ver los resultados de la misión de Pablo y de Bernabé y cómo van a hablar de lo que ha sucedido en las comunidades paganas. Tenemos que recordar que San Pablo comenzó predicando en las sinagogas y quiso predicar en las sinagogas, lo hemos visto en estos días, y que encontró rechazo. Y al encontrar rechazo, pues él simplemente dijo, pues si ustedes no escuchan, voy a los que me escuchen. Y le comenzó a predicar el evangelio a los paganos y se nos habla de la alegría de los paganos de recibir el evangelio y de reunirse y de conocer la buena noticia de salvación en Jesucristo, de ser, de hecho, bautizados y confirmados en el Espíritu. Y eso es parte de lo que entonces se habla en esta reunión, ¿verdad? El Señor les ha concedido a ellos no solamente el don del bautismo, sino también el don del Espíritu, igual que a nosotros. Y cuando Pedro dice igual que a nosotros, es aquellos que procedemos del judaísmo. Por lo tanto, no es imprescindible practicar estas cosas para uno recibir la gracia de Jesucristo. Ahora, esta gracia es universal, está abierta a todos. Y entonces ya vemos luego la conclusión que da Santiago. Esto que estamos escuchando tiene de hecho tres partes. Es lo que escuchamos ayer en el libro de los Hechos, que es lo que escuchamos ayer, el conflicto. La segunda parte es la reunión, lo que generalmente se le conoce como el Concilio de Jerusalén, o el primer momento donde hay este tipo de reunión para resolver un problema específico de fe y moral dentro de la iglesia. Y luego la resolución y el documento que sale, que es el primer documento que vamos a ver que sale de este tipo de reunión, es una carta que van a escribir los apóstoles a estas comunidades donde les van a decir simplemente esto es lo que hemos decidido. Lo escucharemos mañana en unas palabras que a mí también me fascinan, son extraordinarias. Y es cuando luego de explicar que nos reunimos por el problema que hay y nos hemos enterado de que algunos han ido sin autorización nuestra y han causado entre ustedes desasosiego, pues
van a decir, hemos concluido lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Esa es la expresión que a mí me encanta. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Porque va a la raíz, como he dicho, de lo que Jesús nos comunicará luego más tarde en el Evangelio de San Juan con respecto a la unidad. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, permanezcan en mí. Todo esto que es fundamental para la iglesia, que es vivir en unidad, ahí está el Espíritu Santo y nosotros. Hay una convicción, una conciencia tremenda de lo que es la acción del Espíritu cuando nos juntamos para ver cuál es el camino a seguir para cumplir con la voluntad del Señor. Y luego viene otra frase extraordinaria también y que tenemos que recordar dentro de nuestra vivencia de fe. Hemos acordado, el Espíritu Santo y nosotros, no darles cargas adicionales a las necesarias. Me gusta esa expresión. Les voy a decir por qué me gusta. Me gusta porque nosotros tenemos una manía de poner cargas sobre la gente, y muchas de ellas innecesarias, que es extraordinaria. Nosotros a lo que ya hay que vivir, que de por sí nos exige, le vamos añadiendo y añadiendo y añadiendo y añadiendo, y cuando vemos a ver, lo que estamos es confundidos, tremendamente confundidos, porque al final, ¿qué es lo que hay que hacer verdaderamente? Fíjense que el punto es que Jesucristo vino para salvarnos, y la voluntad del Padre es que lleguemos a Él. Envió a su Hijo. Jesús cargó con la cruz, cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras cargas. Y luego vienen los hermanos y las hermanas de la comunidad y me las vuelven a tirar encima. Me las devuelven, me las echan encima, porque empiezan, no, porque esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Y cuando uno viene a ver, hay que hacer tantas cosas que al final uno sabe. ¿Y qué hago entonces de verdad? ¿Cómo llego yo a Dios? Porque no es suficiente ir a misa, entonces tengo que ir a misa, tengo que rezar el Santo Rosario, el Rosario de la Misericordia, el escapulario, las devociones, al Cristo de los Milagros, y me siguen tirando cosas por no decir, y cuando llegues te tienes que comportar de esta manera y de esta otra, y tienes que hacer esto, y cuando entre y sigo, y entonces siento yo el juicio, porque lo que hacemos es juzgar a los demás con respecto, y si estás vestido correctamente o no estás vestido correctamente. No estoy diciendo que esas cosas sean malas. Estoy diciendo que nosotros, cristianos, de momento estamos delante de los demás y empezamos a tirar sobre las personas cargas que no son necesarias. Que son cosas buenas, que me pueden ayudar, que me pueden llevar. Claro que sí, yo rezo el rosario, ¿sabes? No es que no lo rece, y no es que le diga a la gente que no lo rece. Yo lo hago, invito, en el mes de mayo más todavía, un gesto de amor a la Virgen María, que de hecho fortalece y nos ayuda a llevar nuestras cargas. Pero eso es una cosa, y otra cosa es andar detrás de la gente diciéndole, y si no haces esto te vas para el infierno, y si no haces esto te vas para el infierno, y si no haces esto te vas para el infierno. Pues ya eso pasó en la iglesia primitiva. Vinieron unos y les dijeron, si no se circuncidan, se van para el infierno, y si no viven la ley de Moisés, se van para el infierno. Y entonces, ¿y qué es lo que están diciendo? Pero Jesucristo no nos ha salvado, ¿qué pasó? ¿Y qué es lo que creemos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces hay que definitivamente discernir, y la iglesia en ese momento hizo un gran discernimiento, y nosotros entonces lo tenemos que recordar constantemente. Cuando hablo de estas cosas en la comunidad, yo trato de recordar lo siguiente: mira, cuando tú quieras vivir tu fe con mayores exigencias, hazlo. Pero tú de momento decides, voy a ayunar durante 40 días. Ayuna, pero no pongas a ayunar a las 4 personas que viven en tu casa. Tú te lo impones y creces y buscas luz y te orientas para ver si lo que estás haciendo es correcto. No vaya a ser que tú, creyendo que estás haciendo bien, estés haciendo un daño a otros. Así que cuidado, no puedes ir por la vida añadiendo cargas a los demás más de las que ya están, que se nos dan. Y el Evangelio nos pide, el Evangelio es extraordinario. A mí me encanta leer el Evangelio, sobre todo cómo Jesús logró simplificar lo que significa el seguimiento al Señor, para que nosotros, a base de eso, no es haciéndolo fácil, porque el Evangelio no es que sea fácil, pero Jesús nos lo simplificó.
Lo simplificó de la siguiente manera, diciéndonos, esto es lo que hay que hacer. Lo que tú tienes que hacer es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Eso es lo que tienes que hacer. El cristianismo, Dios mío, me van a caer chinches después de esta homilía, pero el cristianismo tiene de hecho un mandamiento. No tenemos ni siquiera 10, tenemos uno. Y usted va a decir, pero bueno, pero están los 10 mandamientos. Es que los 10 mandamientos se resumen en estos dos. Eso Jesús nos lo dijo claramente. Claro que están los 10 mandamientos y hay que reconocerlos. Se usan para el examen de conciencia. Entienda bien lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que Jesús nos lo simplificó y dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y al prójimo como a ti mismo. Y por si acaso, si usted cree que eso es fácil, pues también apretó la tuerca a los apóstoles. Lo escuchamos el domingo pasado y hoy lo volvemos a escuchar. Como el Padre me amó, así les he amado yo, permanezcan en mi amor. Si ustedes guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Y luego va a decir, y este es mi mandamiento. Esto es lo que hay que guardar, que se amen unos a otros como yo les he amado. Y ahí está. ¿Eso es fácil? Claro que no. Claro que no. Eso es más difícil que amar al prójimo como uno mismo. El amor al prójimo como a uno mismo tiene como base lo siguiente. Tiene como base que tú te amas a ti mismo. Y la mayoría de la gente es así. ¿Se aman a sí mismos? Pues claro. Usted no se peina por la mañana. ¿Por qué te peinas por la mañana? Porque te amas a ti mismo. Cuando tú decides, tú no has visto qué complicado es decidir entre 5 personas qué vamos a comer. Decidan en un grupo. Oye, vamos a comer. Vamos. ¿Qué vamos a comer? Uno quiere hamburger, otro quiere pollo, el otro quiere pescado, el otro, y al final es un problema decidir para dónde van a ir a comer. Porque a fin de cuentas, ¿qué va a decidir cada cual? Lo que quiere comer uno, porque usted se ama a sí mismo. Y entonces lo que está... Ay, no, es que yo no puedo ir para allá porque allí eso es carne y yo no como carne. Pues ahí se fue uno. Y yo, pues, vamos a donde tú porque comes pescado. Pues vamos allá a comer pescado. Sí, pero es que allí el pescado es con arroz y yo no como harinas. Ahí salió el otro. Entonces... Saben que yo estoy en una edad tremenda porque estoy rodeado de un montón de amigos que cada uno tiene una condición distinta. Cuando decidimos que vamos a comer, no se puede comer en ningún lado porque siempre atenta contra la condición de salud de alguien. Y yo les digo a ellos, ustedes todos están mal. Yo voy a cambiar de amigos porque ya con ustedes no se puede salir. Todos están enfermos. No se puede. Y entonces ahí, ¿pero qué vela cada uno? El ejemplo lo doy porque cada uno vela por lo propio, por lo de uno. Me amo a mí mismo, ¿verdad? Y no hablemos de que en estos tiempos en que se habla de autoestima y tú oyes y de empoderarte y todas estas cosas, el amor a uno mismo está, ¿verdad? El rey está bien alto de esto del amor a uno mismo. Y efectivamente porque es parte de la naturaleza humana. Nosotros nos defendemos, estamos pendientes de nuestras cosas, sabemos, si me duele algo, yo huyo, eso está ahí. Y entonces, ¿qué es lo que te dicen? Pues como tú te quieres a ti, quiere al otro, ama al otro. Ese es el primero. Ama al otro como te amas a ti mismo. Entonces, pero Jesús le dijo a los apóstoles, no, pero es que ustedes los van a reconocer no porque tú amas al prójimo como a ti mismo, es porque ustedes se van a amar entre ustedes como les he amado yo. Y a mí eso me da susto, ¿saben? Me da tremendo susto. Porque esto que hemos escuchado en el Evangelio y que se repite insistentemente en el Evangelio de San Juan, quiere decir que el evangelista lo tenía muy claro, está precedido de una introducción. Cuando comienza el Evangelio de San Juan a narrar la última cena, va a decir que Jesús, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, les amó hasta el extremo. Entonces, ya de entrada podemos decir que Jesús le pidió a los apóstoles que para que se viera que ellos son discípulos, tenían que ser capaces de amarse unos a los otros hasta el extremo. Hasta el extremo. Y es el extremo de Jesús, no el tuyo, porque todos nosotros el extremo está bien cerquita. ¿O usted alguna vez no ha pensado, yo aguanto hasta aquí? Ese es tu extremo. Yo aguanto, no, ya hasta aquí te aguanté. Llegaste al final. Y sin embargo, ¿cuál es el extremo de Jesús?
Y Jesús va a decir que ha llegado la hora, lo escuchábamos días atrás, de glorificar al Padre y que Él entrega su vida y que es incluso el momento de las tinieblas, no porque vayan a vencer las tinieblas, sino porque a través de eso que va a suceder, Él va a demostrar que ama al Padre hasta el extremo y que nos ama a nosotros hasta el extremo y así le va a dar gloria al Padre. Así que el morir en la cruz nos da a nosotros un ejemplo extraordinario de lo que significa este extremo. Y entonces ahí está. El mandamiento es ámense. Ámense los unos a los otros como yo les he amado. ¿Tú necesitas más mandamiento que ese? No. Si nosotros, al asumir responsablemente y en libertad esta relación con el Señor, en nuestras acciones nos preguntáramos con más frecuencia, en este momento, yo le estoy amando como Jesús le ama. Si te lo preguntases, tú verías que todo lo que pensamos que está en los mandamientos y en otros lugares escritos, ahí está. Esto que se presenta hoy, esta problemática de qué vivo, qué no vivo, cuándo lo hago, ahí estaría incluido. No necesariamente porque viene alguien y me añade mandamientos al asunto. Es porque yo voy a buscar en todo momento cómo vivir la caridad. Yo te quiero llevar a ti a Jesucristo y cómo tú puedes llegar a Jesucristo y cómo tú le puedes seguir. Y te lo presento. Y luego te toca a ti descubrirlo, asimilarlo, asumirlo y entonces hacer lo propio, lo que te toca a ti. Hablaba recientemente una amiga de allí de la comunidad que estábamos hablando de estos temas y me expresaba cómo ella sentía que era su misión con respecto al Señor. Y decía, mira, pero es que mi misión es que conozca que el Señor le ama. Entonces después le toca a la persona. Y eso lo hacemos en cursillos de cristiandad, en los diversos retiros, en los de Juan 23, en dinámicas y retiros para parejas y matrimonios, los retiros de Maús. Hay tantas y tantas experiencias que el punto es, conoce a Jesucristo y mira cuánto te ha amado. Y después que tú le conoces y ves cuánto te ha amado, que tú asimilando ese amor seas capaz de amar como Él ama. A eso estamos llamados. Pero después de ahí, pues las personas nos comienzan a preguntar qué se supone que haga y nosotros rápidamente empezamos a echarle cargas a las personas. Vuelvo y digo, es impresionante ver cómo alguien conoce lleno de entusiasmo a Jesucristo y a veces puede pasar que al mes se vaya corriendo. Usted pregúntese de todas esas personas con las que usted ha compartido porque tuvo alguna experiencia espiritual fuerte y fue a su comunidad y empezó a compartir en su comunidad, que después de 2 o 3 meses se fue. Y usted pregunta, ¿y por qué se fue? Entonces empezamos a echarle culpas a ellos, porque era débil, porque no resistió la tentación, buscamos incluso hasta la palabra de Dios, porque eso fue porque la semilla no cayó en tierra buena, porque se la comieron los cuervos, la semilla. ¿Y quiénes eran los cuervos? Nosotros en la parroquia. Que nos comimos lo que sembramos, y nos comimos lo que sembramos pues por lo mismo. Lo vemos en los hechos de los apóstoles nada más y nada menos. Era la comunidad cristiana naciente, y entre esa comunidad surgió. Es interesante ver en los hechos cómo en ciertos momentos los obstáculos para evangelizar eran externos. Fue Pablo, Bernabé, empezaron a predicar y unos judíos fueron allá, no les gustó porque ellos iban a la sinagoga y soliviantaron a la gente y allá la gente cogió, ¡pum!, y lo sacó. Pero en este caso, no, son los cristianos que venían, su tradición venía del fariseísmo, igual que Pablo. Pablo venía del fariseísmo. Entonces esa tradición pues era tan fuerte para ellos que les costaba a veces trabajo desprenderse y entonces vienen de toda una vida, en la que les han dicho, es que tú tienes que hacer esto y estos son los mandamientos y tienes que caminar tantos pasos en sábado y tienes que hacer esto y no puedes comer esto y no puedes comer esto y no puedes comer esto y vienen con esa carga. Entonces ahora, y están acostumbrados, así que incluso conociendo a Jesucristo siguen practicando, están acostumbrados, es lo que hacen todo el tiempo. Así que cuando llegan, vienen y aquí está, y te lo imponen también, y se lo imponen a los demás. Pero ya el Espíritu estaba indicando que esto era otra cosa. Y hoy nosotros, cristianos, pues tenemos que también mirarnos. ¿Cómo vivo yo mi compromiso cristiano? Que es muy alto, la perfección que pide el cristianismo es alta, que nadie entienda por esto, que yo les estoy diciendo a ustedes, pueden ir al garete por ahí. No,
todo lo contrario. Es todo lo contrario. Pero no necesito que me estén dando una lista todo el tiempo de qué hago. Necesito examinarme en el amor. Los santos en la iglesia esto constantemente lo repetirán, lo repiten porque es el fundamento del Evangelio de Jesucristo. Siempre tiene que estar llevando al cristiano de la mano el amor. Si voy a apoyarte y ayudarte, porque te amo. Si voy a corregirte, te voy a corregir siempre desde el amor. En más de una ocasión me he topado yo con estas situaciones donde he tenido que hablar con personas en situaciones difíciles, incluso situaciones de corregir. Y tengo que decir que en mi manera de pensar a través del tiempo, también porque el Señor va ayudando y los años no pasan en vano, y esa frase no es mala, es buenísima. No pasan en vano, siempre lo decimos porque nos empiezan a dar dolores y decimos los años no pasan en vano. No, los años no pasan en vano, usted sabe más, usted conoce más, usted brega con las cosas de manera distinta porque los años no pasan en vano. Se supone que usted aproveche todo ese conocimiento pues para bregar con lo que está alrededor. Así que de momento me toca corregir y me toca hablar de situaciones que son, de esas que son escabrosas y es a gente que uno quiere porque uno ama a la gente que está alrededor, precisamente por eso y porque es la función del pastor. Y tengo unas frases con las que suelo comenzar y suelo decir, quiero que tú sepas lo siguiente. Primero, yo quiero que tú sepas que yo te quiero mucho. Y que no importa lo que que yo no te voy a hacer a juzgar y yo no estoy aquí para juzgarte con respecto a lo que tú hagas y tus decisiones. Yo estoy aquí para ayudarte. Y que no importa lo que tú decidas después, yo te voy a seguir queriendo igual. Y para mí es importante que las personas sepan eso. No importa lo que tú hagas, yo voy a seguir queriéndote igual. Y usted dice, pero ¿por qué usted dice eso? Porque Jesucristo nos está diciendo que tenemos que amar como Él ama. Contrallaciones, usted no entiende lo que dice ahí. Les está diciendo, tienes que amar como Él ama. Y ahora te pregunto yo, ¿hay algo que tú puedas hacer para que Jesucristo te deje de amar? No. No hay nada que tú puedas hacer para que Él te deje de amar. Que es distinto a que las cosas que tú hagas te pueden apartar de Él porque a ti te da la gana, porque tú decidiste hacer esas cosas y es lo que hace el pecado en nosotros. Pero ni aun tú pecando, Jesús te deja de amar. Entonces, si Jesús te está diciendo y nos está diciendo, tienen que amarse unos a los otros como yo les he amado. Pues entonces cuando nosotros miramos al otro, tengo que estar claro que no importa lo que haga el otro. No importa lo que haga el otro. Yo tengo que ser capaz de amar. ¿Vieron por qué esto es más alto? No es ama como te amas a ti mismo, es ama como el Señor ha amado. Entonces cambia nuestra visión totalmente. ¿Con qué ojos nosotros miramos a nuestro prójimo? Sobre todo a los más débiles, a los caídos, a los alejados, a los que incluso vienen delante de ti y te dicen, es que yo no quiero ir más a la iglesia. Y te cuentan 40 cosas, algunas con razón y otras sin razón. Y usted le da un coraje porque usted enseguida quiere defender a la iglesia, al cura, al papa y a todo el mundo y los quiere defender. Y le cae arriba. Cuidado, para. Recuerda antes que tienes que amar a ese como Jesucristo le ha amado. Qué cosa fuerte, ¿verdad? Y por una parte uno dice, qué bueno que el Señor me ama de esa manera. Y a base de esa experiencia, ¿qué yo digo? Pues, Señor, yo quiero amar de esa manera. Jesucristo nos dice algo bellísimo en el Evangelio de hoy. Nos dice, les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Y de las cosas que tal vez a nosotros nos cuesta entender es que el camino de la alegría plena pasa por ese tipo de entrega. Nosotros es que pensamos como este amor de Jesús es tan generoso, cuando nosotros nos exponemos a ese tipo de generosidad, lo que pensamos es que nos están quitando cosas. Y no te están quitando, Jesús te está dando alegría. No te están quitando cosas. Y si te está quitando algo, te está quitando aquello que
hace que tú seas infeliz. Y generalmente eso pasa por el ego, pasa por el yo. El Señor te está diciendo, esta es la alegría plena. La alegría plena es cuando somos capaces de amarnos más allá de esa frontera del yo y del ego. Y entonces Jesús pues nos demostró cuál era el camino para amar con absoluta generosidad, para poder llegar al Padre y para poder llegar a los demás. Y ese don de poder amar como Él ama, se lo pedimos al Señor en esta Eucaristía. Amén. Amén. Llenos de confianza en el Señor, le presentamos nuestras peticiones. Para que el Evangelio de Jesucristo llegue hasta los confines de la tierra y atraiga a todos a la verdad, al amor y al bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo de Dios guíe, fortalezca al Papa, a los obispos, a sacerdotes y diáconos y a todos los evangelizadores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en nuestro país a nadie falte lo necesario para vivir con dignidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los difuntos gocen de la plenitud de la alegría de Dios en su reino eterno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el amor mutuo sea el distintivo de los discípulos de Jesús, muerto y resucitado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud del diácono Manuel Reyes, Angélica María Jiménez Correa, Melba Sierra, Nancy Cruz, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmola Colón, Lucy Chiclana, Ricardo Coto, Inés Rodríguez, Luis García Cruz, Norma González, Leomaris y María Rivera, Rómulo Corrada del Río, Iris Verónica Figueroa, Enos Pizarro Boria, Sila Lebrón Vázquez, Francisco Ariel Avilés, Frances Aguayo, María de las Mercedes Avilés, Félix Torres, José Armando y Miguel Ocaña, Federico Albelo Rodríguez, Nilsa Quijano, Noris Delgado, Ana Álvarez, Héctor Mercado, Ezequiel y Catherine Rodríguez, Rebeca Matos y Aida, Rosa Lugo, Niñito Yadiel, Moisito Romero y Robin Flores, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de Rafael Hernández Colón, Alicia Basabe, Benigno Meneses, Elías Fraguada, Amelia Orengo, Feliciano Herrera, Graciano Sierra Rivera, María S. Viera de León, Rafael Sierra Pastrana, Noemí Figueroa Sepúlveda, Rosa Calzada, Juan Ramón Santos, Linda Victoria Navedo, José Luis y Heriberto Rivera, José y Conchita Cruz, José Ramón Bienve y Ramón Torres, Gustavo Floer Charneco, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Recibe, Padre bueno, las súplicas que te hemos presentado, todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo.
Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina, te pedimos que así como hemos conocido tu verdad, vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por la ofrenda de su cuerpo realizada en la cruz, Él llevó a su plenitud los sacrificios de la antigua alianza y al entregarse a ti, Padre, para salvarnos, se hizo por nosotros sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Roberto Octavio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella,
Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Cuerpo de Cristo. Señor, no soy nada. Cuerpo de Cristo. Porque me has llamado. Cuerpo de Cristo. Has pasado por mi Cuerpo de Cristo. puerta y bien sabes Cuerpo que de soy Cristo. pobre y soy Cuerpo de débil. Porque te has Cuerpo de fijado en mí. Cuerpo Me de has Cristo. seducido, Señor. Cuerpo de Cristo. Con tu mirada te Cuerpo de has Cristo. hablado al corazón y me has querido. Cuerpo de Cristo. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, tu nombre es más que palabra, es tu voz que hoy resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por ti? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Porque el Señor